qué bueno que pudimos vencer hoy todos y estar aquí presentes. Y vamos a aprovechar estos minutos que siguen para meditar en el consejo de la palabra de Dios, que es el alimento espiritual para nuestra alma. Y seguimos con el tema, el día de reposo. Amén. Un reposo que nosotros pretendemos alcanzar después de esta vida. Un reposo que su experiencia en sí, no hay palabras para describirlo humanamente hablando. Gloria a Dios. Solamente nosotros ahorita podemos experimentar ese reposo inicial que Dios nos concede cuando venimos a Él, y pues nuestra mentalidad, nuestra visión ya no se centra de una manera como para depender de las cosas materiales. Solamente las usamos y disponemos de ellas para peregrinar en esta vida en la medida de la necesidad, y que siempre vamos a tener nosotros que estar consultando al Señor para que esa medida no se adultere, para que no rebase los límites que Dios establece, gloria a Dios, y que pues nuestra conciencia va a ser siempre un regulador que nos va a estar avisando cuando esos límites se estén traspasando. Pero es un reposo limitado, yo ya lo he mencionado, es un reposo temporal, pero que es un reposo que necesitamos nosotros experimentar primeramente para después entrar en el reposo que no tiene horizontes, que no tiene fronteras, que no tiene limitaciones. Y ese es el punto terminal del Evangelio, gloria a Dios. Es el propósito terminal de Dios para con el ser humano, llevarnos a ese reposo final. Bien, vamos a 1 Corintios capítulo 10. Vamos a meditar en el último de los pecados que el apóstol Pablo nos describe aquí y que fueron cometidos por el pueblo de Israel en su peregrinar de Egipto hacia Canaán. Nos ha estado describiendo de una manera muy detallada. Empezó con la codicia, siguió con la idolatría, después con la fornicación, después con la tentación. Amén. Y nos menciona uno más en el versículo 10. Vamos leyendo el versículo 10 y versículo 11. Dice: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén, hermanos. Tomen su asiento y pongamos atención a la voz de Dios, que es lo que el autor de Hebreos ha venido enfatizando en su amonestación que ha desarrollado allá en el capítulo 3, del versículo 7 en adelante: si oyereis hoy su voz. Y nosotros estamos en el hoy, y estamos también, gracias a Dios, sensibles para escuchar la voz de Dios, que en esta ocasión, mis hermanos, nos dice: no murmuréis. Entonces, una de las características que van a identificar al creyente sincero es que no va a murmurar.
¿Y qué quiere decir la palabra murmurar? A veces nos juntamos con alguien, pueden ser 2, 3 o 4, ya siendo de más de 2, ¿ya? Y se empieza a escuchar voz baja, hablando, como muchas veces queriendo que no trascienda de ese cerrado círculo de espacio. Murmurar quiere decir hablar en voz baja. Hay otra definición que ahorita la voy a mencionar. Hablar en voz baja, una o más personas, generalmente para quejarse o para dejar en claro alguna inconformidad contra alguien por alguna causa. Eso es murmurar. Murmurar también es hablar mal de otros. Eso es murmurar. Bien. La murmuración, hermanos, pues aquí la estamos viendo ya. Es un pecado. Es un pecado que el autor de Hebreos no mencionó en detalle allá en el capítulo 3, versículo 17, pero el apóstol Pablo nos está diciendo que fue uno de los pecados que cometió el pueblo de Israel cuando iba peregrinando de Egipto hacia Canaán. Y la murmuración, pues, nosotros la encontramos en todo el contenido de la palabra de Dios, que a Dios no le agrada. Yo quise leer también el versículo 11 porque cierra un círculo herméticamente. Acordémonos que cuando empezamos a leer la lista de pecados en el versículo 6 con la codicia, el apóstol Pablo inicia diciendo que todo aquello sucedió como ejemplo para nosotros. Y en el versículo 11, cuando termina de describir el último pecado, hace énfasis. Y todo eso se escribió para ejemplo de nosotros, para llamar nuestra atención. Bien. Entonces, la murmuración, a pesar de que en la palabra de Dios nosotros vemos que es un pecado y como tal Dios lo reprueba, muchas veces suele ser uno de los pecados que no le damos tanta importancia. Suele ser uno de los pecados que muchas veces nosotros vamos a encontrar muchas maneras de justificárnoslo. ¿Por qué? Porque miren, hay una cosa que tenemos que tener bien en claro. Como creyentes, Dios nos conmina a que escudriñemos la palabra de Dios por varias razones. Una de ellas es para que no nos dejemos engañar por doctrinas extrañas, por predicadores falsos, que eso en la historia de la iglesia ha sucedido una y otra vez y han venido a causar grandes daños a la iglesia. Entonces, Dios quiere que su pueblo sea entendido en las Escrituras y que discierna entre lo bueno y lo malo. Y es aquí en donde yo quiero que nos ubiquemos. Para estar en la condición de discernir entre lo bueno y lo malo, si es malo, por ejemplo, hermanos, que alguien de repente diga, no es malo que
que nosotros celebremos nuestro cumpleaños cada año? Nuestra mente, que debe estar completamente clara en esto, entendida en esto, por la voz de Dios que ya nos ha hablado, inmediatamente tenemos que discernir si esa es la voz de Dios o es la voz del diablo. Si es la voz de Dios o es la voz carnal de aquel que lo está diciendo. Y no debemos tener nosotros problemas para discernirlo. Y en base a ese discernimiento, tomarlo o desecharlo. Tomarlo o rechazarlo. Y nosotros, a estas alturas, no tenemos problema para hacer ese discernimiento. Y hermanos, en un caso de esos, alguien que se me acerque, puede ser cualquiera de ustedes, o entre ustedes mismos, y esto yo lo hago extensivo a todas las iglesias dispersas sobre la faz de la tierra, que se acerque un hermano con otro y le diga: esto que dijo el predicador es falso, es una falsa enseñanza. Mi hermano, mi hermana, no le crea, no le creamos. Eso no es murmurar. Eso es emitir una deducción correcta para protegernos nosotros mismos de los vientos de doctrinas extrañas. Bien, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque la murmuración, lo que es la murmuración, puede destruir ministerios. De hecho, los ha destruido. Puede destruir reputaciones y los ha destruido. Puede destruir vidas y las ha destruido con la misma facilidad con que se hace mediante el uso de la fuerza. Sí. Entonces, nosotros tenemos que tener mucha cautela, tenemos que ser muy cuidadosos cuando vamos a hablar de algo. No hace mucho yo le hablaba a una persona aquí en Fairfield. Tuve la necesidad de ir allí a Fairfield, y allá afuera de una tienda mexicana se pone una persona que trae un uniforme como blanco con unas franjas rojas y un botecito ahí pidiendo cooperación. Y al salir me dijo: ¿gusta cooperar con algo? Y pues mi intención primaria, como yo lo que quería era venirme, fue decirle: no, nada más no. Pero yo sentí de parte de Dios el aguijón de que tenía que hablarle a esa persona. Y no hablarle para herirla, o para ofenderla, o para humillarla, sino hablarle como a una alma que necesita conocer la sana doctrina, que necesita conocer la palabra de Dios, y hablarle en tono de misericordia. Y ya me paré y le dije: miren, independientemente de la congregación religiosa o el grupo a que usted se una, cuando nosotros, ya de una manera personal, porque la salvación es personal, somos ante Dios responsables de nuestra vida, de nuestros actos, de nuestras palabras, y por lo tanto yo voy a hacer a un lado todo lo demás y me voy a dirigir a usted como persona nada más, porque es un alma que también se está proyectando hacia la eternidad y necesita saber qué es lo que Dios dice respecto a eso. Pero tocante esto que me está haciendo que me detenga aquí, fue porque usted me pidió una cooperación. Pero miren, cuando nosotros nos proponemos ser creyentes sinceros, realmente hijos de Dios, nunca vamos a hacer esto que usted está haciendo: salir a pedirle
ayuda, cooperación, vaya limosna al mundo. No, Dios nunca mandó a sus discípulos, a sus apóstoles y a cualquiera que quiera comprometerse con Él. Nunca en su palabra se encuentra que Él los mande a pedirle ayuda al mundo, de ningún tipo. Mucho menos pedirles ayuda económica. ¿Por qué? Porque Dios tiene la suficiente sabiduría, y así lo estableció en su palabra, las bases mediante las cuales su iglesia va a llevar a cabo la misión que tiene encomendada aquí en la tierra, sin necesidad de andarle pidiendo al inconverso. Esta es una vergüenza. Cuando nosotros obedecemos esas bases financieras que Dios estableció en su palabra para que su iglesia tenga, y no nada más para que esté ahí subsistiendo, no para que esté batallando, pagando recibos, dándole el debido sostén a aquellos que tienen el ministerio de la administración de la palabra de Dios en su caso. No. Dios está para eso y para más. Y para, en lugar de pedirle a la gente, ayudar en ocasiones a las personas también. Entonces, esto que usted está haciendo no es de parte de Dios. Yo le aconsejo que ya no lo haga. Mire, en lugar de estarle pidiendo aquí dinero a la gente, debemos, como mínimo, cuando menos, entregarles un folleto de evangelismo. ¿Sí? Ya no voy a decir yo, porque esto sería mucho pedir en ocasiones, hablarles un poco del evangelio, porque la gente aquí viene a lo concreto, viene a algo, como yo le digo, venimos a algo, y ya tenemos nosotros el plan a seguir. Entonces, no traemos el tiempo. En nuestra venida a estos lugares, no traemos en el programa 10, 15, 20 minutos para ponernos a platicar con alguien. Pero sí, se puede extender la mano y dar un folleto y la otra persona. Nada se hace con estirarla y recibirla. Y la mayoría lo reciben. Muchas veces, como por no hacerlo sentir a uno mal, pero lo reciben. Pero nunca estarles pidiendo. Dios no tiene una iglesia limosnera aquí en la tierra. Dios tiene una iglesia con capacidad para dar, principalmente el mensaje de la palabra de Dios, y también, de acuerdo a la posibilidad de la necesidad, dar económicamente, materialmente, ayudar a la gente. Bien. Y esto no es murmurar. Esto es levantar la verdad de Dios que nos dejó escrita en su palabra. Pero, mis hermanos, puede haber muchas ocasiones en que el pueblo de Dios sí comete el pecado de murmuración. ¿Sí? Principalmente, y esto nos puede pasar a cualquiera. No vamos a decir que solamente aquellos hermanos descuidados, que están desalentados, etc. ¿no? A cualquiera nos puede pasar en un momento dado. Y esta persona que les yo comento, ya para retirarme, yo le dije, no traigo mucho tiempo, tengo cosas que hacer ya, pero mire, aquí está mi tarjetita, comuníquese conmigo y hablamos con tiempo más amplio. Y sí, tomó la tarjetita, pero esta persona lo que me dijo, ya como para retenerme otro rato, me dijo, oiga, ¿y no ha escuchado lo que sucedió en la iglesia de la luz del mundo? Le dije, no he escuchado. Yo le dije, pero la verdad ahorita, y realmente no me interesa. ¿Por qué? Porque lo más probable es que yo voy a caer en el pecado de hacer juicios contra alguien. Que haya razón o no haya razón, pero yo no tengo de parte de Dios ese permiso, esa autorización. Haya pasado lo que haya pasado, esa persona o esas personas que incurrieron son las responsables de lo que hicieron o de lo que no hicieron. Y ya,
Me retiré, mis hermanos. Entonces, ahí se me presentó una oportunidad grandiosa, voy a decirlo entre comillas, para murmurar. Y tenemos nosotros que ser sabios en esto. Tenemos nosotros que ser sabios cuando nos sentamos a comer en familia a la mesa, en donde fácilmente se puede introducir la murmuración. Oye, no has oído que fulano, que fulana hizo esto, hizo aquello, que habló esto, que habló aquello. Tenemos que tener mucho cuidado, principalmente nosotros como cabezas de casa, para cortar. Tenemos la autoridad de parte de Dios para cortar y decir, esta plática no conviene que la tengamos. Vamos dejándola mejor por la paz. Mejor vamos tratando de hablar lo bueno de esas personas. ¿Ya? Y nunca, hermanos, ¿por qué? Porque eso viene como con un sabor rico a la vida, atractivo, ¿sí? Y lo malo es que muchas veces en lugar de atajarlo en seco, como que hasta inclinamos más el oído. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Dime, cuéntamelo. No, eso no debe haber. Porque eso es lo que esta carne quiere. Esta carne rápido se aviva, se activa para entrar en acción ahí. Pero el espíritu que tenemos nosotros no es carnal. Creo que tiene que frenar esos impulsos y si no hay más que hacer, pues aguardar silencio. Varios me han dicho, usted qué callado es, hombre. No habla nada. Bueno, pues si quiere que hable algo, ahí le voy. Hermanos, ni murmuréis, dice. Y pone el contraste el apóstol Pablo, dice, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. En aquella ocasión se está refiriendo a un caso muy específico en la historia del pueblo de Israel en el desierto. Vamos a Números capítulo 16. Números 16. ¿Cómo es que sucedió esto? ¿Y por qué sucedió? Versículo 41 en adelante de Números 16. Dice así: el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700
sin los muertos por la rebelión de Coré. Amén, hermanos. Hasta ahí. Apenas un día antes había Dios aplicado un fuerte castigo al pueblo de Israel. Cuando Coré, que nosotros podemos leer esto en todo el versículo 16, prácticamente hasta antes de el contexto que acabamos de leer, y otros más se juntaron, se unieron para protestar contra Moisés y decirles: nosotros también podemos ofrecer sacrificios, nosotros también podemos participar de lo que participan los sacerdotes. Y les dijo Moisés: no hagan eso. Los que participan en el sacerdocio tienen que ser de aquellos a quienes Dios ya les ha dado ese ministerio. Tienen que ser descendientes de Aarón, para empezar. Tienen que llenar ciertos requisitos físicos. Tienen que ser gente que Dios ha elegido para eso específicamente. No cualquiera puede ejercer el sacerdocio. Sí, cómo no, nosotros también podemos, pues somos pueblos de Jehová. Y ahí se inició, hermanos, una serie de consecuencias tan trágicas, tan lamentables, que concluyó con aquel suceso único que ha sucedido en la historia de la humanidad. No nada más en la historia del pueblo de Israel, en la historia de la humanidad, que familias enteras, con sus hijos pequeños, aún los de pecho, fueron tragados por la tierra y descendieron vivos al mismo infierno. Sí, después que la tierra abrió su boca, entraron, se cierra otra vez la tierra y ahí quedan sepultados. Y después, de parte de Dios, baja un lengüetazo de fuego del cielo y consume a aquellos otros que fueron exactamente 250 que se habían atrevido a ofrecer incienso con incensarios en sus manos. Y eso solamente le correspondía al sumo sacerdote en el día de la expiación, no en todo momento. Introducirle y ofrecer incienso a Dios en el día de la expiación. Bien. Y Dios los había fulminado con fuego del cielo a esos 250 por haber tenido ese atrevimiento. Y el pueblo tuvo esa horrenda experiencia un día antes. Porque cuando empezamos a leer, dice el 41, el día siguiente, como que se les había olvidado lo que había acontecido. Y empiezan a decir a Moisés y a Aarón: ustedes fueron los que mataron al pueblo de Jehová. Sí. Entonces, ¿qué nos enseña esto, mis hermanos? Que una de las murmuraciones potenciales que va a levantarse muchas veces en el pueblo de Dios, y acordémonos que estas cosas sucedieron para nuestro ejemplo, para que nosotros no lo hagamos, va a ser contra aquellos que están en el cargo, en el ministerio de la responsabilidad entre el pueblo y Dios. En este caso es el pastor. Pueden ser cuando hay ministros también en contra de ellos, porque aquí está dirigida a Moisés y Aarón. Eran los elementos humanos que Dios había autorizado para que estuvieran entre el pueblo y Dios. Ahí. Y murmuraron contra ellos. Y les dijeron que ellos eran los culpables de aquella mortandad que había sucedido un día antes. Pero mis hermanos, Moisés y Aarón no hacían otra cosa más que lo que Dios les ordenaba.
excepto en aquella ocasión cuando Aarón incurrió en el pecado del becerro de oro. Sí. Entonces, ¿contra quién últimamente levantaron la murmuración? Aparentemente fue contra Moisés y contra Aarón solamente, pero no. El problema es que al murmurar contra Moisés y al murmurar contra Aarón, estaban murmurando directamente contra Dios, que era o que fue el que había ejecutado aquello que había sucedido. Sí. Y pues ahí está lo grave. Ahora, muchas veces es fácil, mis hermanos, acallar o tratar de justificar el pecado de murmuración cuando nosotros no estamos muy despiertos en esto. Vamos a sentir la suma facilidad de justificar el pecado de murmuración diciendo: no, es que la palabra de Dios no quiere decir eso. No, es que esto el pastor lo está diciendo de él mismo. No, es que esto fue para aquellos hermanos que vivieron en aquel tiempo. O que esto fue nada más para los puros Gálatas, o para los puros Corintios, o para los puros romanos, ¿no? Y podemos emitir una serie de justificaciones para eludir, o tratar de eludir, más que nada, la murmuración a cargo nuestro. Y eso es algo que nosotros tenemos que estar prestos para no dejar que entre en nuestras vidas, para no dejar que entre en nuestros hogares, para no dejar que entre en la iglesia. Y en esto todos tenemos responsabilidad, en la debida dimensión. A mí me corresponde que no entre aquí en esta congregación. Y cuantas veces yo me entere de que hay vientos que se quieren meter, hermanos, yo no me voy a detener, ni me voy a tentar el corazón para ponerle en seco un alto a eso. Y cada uno de nosotros somos responsables en nuestros hogares, pero más que nada en nuestra vida personal. Y va a haber ocasiones, repito, en donde sí tenemos que hablar para prevenir daños. Sí. Pero tenemos que ser muy sabios para discernir cuándo es una murmuración y cuándo es una aclaración sana para sacar de un error a alguien. O cuando menos que sepa que allí no es terreno fértil para que la murmuración se desarrolle. Porque muchas veces las personas, sean creyentes o no, sean religiosas o no, de todas maneras van a seguir en ese pues estilo de vida. Pero cuando menos debe quedarles claro que en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestra congregación, no es terreno fértil para que se desarrolle, para que se siembre la murmuración, mucho menos para esperar que crezca. Porque, ¿cuál fue la consecuencia? ¿Cuál es el ejemplo que debemos nosotros ver? La gran ruina, la gran pérdida que hubo en esa ocasión. Moisés y Aarón, como siempre, fueron los únicos que pudieron acercarse a Dios. Es un mensaje. A Dios nadie se puede acercar si no hay ese reconocimiento, si no hay esa humillación ante Él, pero sobre todo, si no hay ese espíritu de obediencia que trae de parte de Dios la santificación de ese vaso. Y ahí van Moisés y Aarón, no tuvieron problema para acercarse al tabernáculo de reunión, que estaba cubierto por la nube, estaba cubierto por la gloria, por Dios mismo. ¿Y los demás por qué no se acercaron? Simplemente porque no podían. Yo puedo decirlo sin temor a equivocarme, cualquiera de aquellos murmuradores que hubiera usado irse detrás de Moisés y de Aarón para llegar al tabernáculo de reunión, hubiera quedado fulminado, ¿sí?, antes de llegar.
Y Moisés y Aarón no, se postraron ante Dios. Como ya lo habían hecho en otras ocasiones anteriores, y Dios los había escuchado también en varias ocasiones, había perdonado al pueblo, había detenido su mano de castigarles muchas veces, Moisés y Aarón lo hicieron otra vez. Pero en esta ocasión, la ira de Dios ya había salido y había empezado a ocasionar una gran mortandad en el pueblo. Y Moisés, consciente que de parte de Dios ya había dado en Aarón la autoridad, ya había puesto en Aarón la unción como sumo sacerdote, fue el primer sumo sacerdote de Dios, ya de acuerdo a la ley levítica, porque antes, acordémonos, sucedió aquel misterioso, entre comillas, sumo sacerdote Melquisedec, ¿sí? Pero Melquisedec no era de la orden de Aarón. Melquisedec fue un tipo y figura de Cristo mismo también. Bien. Entonces aquí Aarón, ya de parte de Dios, era el único autorizado para tomar el incienso y quemar incienso en el incensario y hacer expiación por el pueblo. Un tipo de Cristo también. Aunque este prototipo de Cristo queda completamente ensombrecido, empequeñecido, al compararlo con el real sumo sacerdote nuestro, que es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero este prototipo, Aarón, mostró que podía intervenir a favor de los hombres. Y va corriendo. Él sabe que va de por medio, de hecho, su integridad física, su vida misma. ¿Por qué? Porque el furor de Jehová se estaba derramando. Y él va con el incensario para agradar a Dios. Y se pone entre los que ya estaban muertos y los vivos. Y prácticamente ahí empieza a interceder por aquellos que estaban vivos. Por los muertos ya no había necesidad. Ya no había lucha. Pero por los vivos sí. Y cesó la mortandad. Dios atendió esa intercesión. Pero siempre nos dice que murieron 14,700. Fueron muchos. Todo por una murmuración, hermanos. Gloria a Dios. Volvamos a, ya no a Primera de Corintios, mis hermanos. Vamos volviendo a Hebreos capítulo 4. Ya estuvimos bastante fuera de este contexto en donde estamos. Fue el versículo 17 el que acabamos de concluir ya con la debida explicación de esa palabra que está en la segunda pregunta, que dice, ¿con los que pecaron? Y ya vimos cómo pecaron y las consecuencias que devinieron de esos pecados. Pero también vimos, mis hermanos, que esos pecados que cometió el pueblo de Israel están ahí siempre brillando, vamos a decirlo con esta palabra ilustrativa, están siempre bien visibles. Dios los pone siempre como gigantescos letreros, bien entendibles, en todos los idiomas del mundo, a la vista de la iglesia. Y está diciéndole la voz de Dios a la iglesia, miren, esto sucedió con el pueblo. Tipo y ejemplo de la iglesia de hoy, que iba por el desierto. Y aquí está para que ustedes los miren. Y mi orden, mi consejo, mi amonestación es: ustedes no lo vayan a hacer, dice la voz de Dios. No lo vayan a hacer. Porque si aquello que ellos sufrieron fue algo terrible, fue algo literal pero terrible, la consecuencia que le espera a aquel
que en la iglesia no tome en cuenta esta amonestación, es infinitamente más terrible y devastador todavía. Sí. Ahora, el autor de Hebreos, siguiendo con el argumento que trae desde el versículo 7, dice en el versículo 18: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Hermanos, quiero nada más dar una mera introducción de este versículo. Su análisis y explicación vamos a dejarlo para la predicación del próximo martes, si Dios nos concede. Pues nada más lo que quiero decir yo en mi introducción en esto, que esta palabra desobediencia nos está diciendo que si con aquellos con los que Dios estuvo disgustado 40 años, fue con los que pecaron, nos dijo en el versículo 17, ahora nos dice en el versículo 18, que aquellos a quienes nos dio, pues dejó excluidos de entrar a la tierra prometida o entrar en su reposo con juramento, dice que fue con aquellos que desobedecieron. Ya vimos nosotros, y creo que di la explicación adecuada respecto al versículo 17, fuera de estar viendo aquella lista de pecados de 1 Corintios 10, que todos pecamos. ¿Sí? Todo creyente pecamos todos los días. ¿Sí? Pero que son pecados que nosotros no los hacemos un estilo de vida en nuestro vivir diario, sea cual sea. Si dijimos una mentira muchas veces de una manera así, de repente, porque teníamos que contestar algo, pero nuestra vida no se caracteriza por estar hablando mentira tras mentira en cada plática que tenemos. No. Como es característica de la gente que no es creyente. Pero ahora quiero enfatizar en vía de introducción nada más que ¿quién es aquel que no desobedece la palabra de Dios? A mí me ha tocado escuchar. Han sido pocas personas, sí, hombres y mujeres, religiosas muchas veces, otras gente inconversa, que me han dicho que no desobedecen la palabra de Dios, que ellos obedecen todo lo que dice la palabra de Dios. Pero obviamente que esas afirmaciones vienen de una mente, vienen de una vida que no se conocen a sí mismos bien, o no tienen también una amplia comprensión de los requerimientos divinos. ¿Sí? Por eso es que se atreven a decir que no desobedecen. Aquí hemos tenido visitas en estos cultos de personas religiosas que me han dicho a mí, a mi esposa, eso. Pero realmente no hay ni un solo creyente, ya no vamos a decir persona inconversa, ni un solo creyente de la iglesia que no se desobedezca a la palabra de Dios. Sí. Entonces, si todos desobedecemos la palabra de Dios, y si toda desobediencia nos excluyera de la salvación eterna, ¿cuántos de nosotros, hermanos, ya estaríamos dando solamente palos de ciego? Entonces, esto me llevó a mí a averiguar esta palabra. Por cierto, que el autor de Hebreo la va a repetir más adelante en el versículo 6 y en el versículo 11. Va a volver otra vez a mencionar la palabra desobediencia. Entonces, aquellos que desobedecieron. En el español, como en griego, la palabra desobediencia
se puede ver en dos planos. En el español, desobedecer es no acatar o no cumplir una orden, un mandato o una disposición de alguna ley. Esa es la palabra desobedecer. El significado. Ahora, una cosa es desobedecer un mandato, una orden, una ley. Nosotros, por ejemplo, mis hermanos, cada uno de nosotros, creo, principalmente los que tenemos la responsabilidad de ser cabezas de casa, tenemos instrucciones. En el trabajo tenemos instrucciones, etc. Pero no acostumbramos desobedecerlas como un acto de abierta rebeldía y de decir: mis actos, mi criterio, mi palabra tiene el mismo peso que la tuya, tú que tienes la autoridad. No, son actos esporádicos, como alguien dijo en son de buen humor, se me chisporroteó. No lo hice con el afán de desobedecer, sino que fue un descuido, o no me acordé, etc. Bien. Es muy diferente a desobedecer soberbiamente. Aquellos que agarran las calles como autopistas de carrera, sabiendo que el policía lo va a castigar, ¿sí? Pero no le hace. Vamos a ver si me alcanza. Es otro tipo de desobediencia. En el griego vamos a ver que hay algo similar, pero es todavía más trascendente, precisamente porque ya entra en el terreno espiritual. Pero vamos a dejar esto para la próxima predicación, mis hermanos. Amén. Y que Dios nos ayude